Hola, ¿cómo están ahí? ¿Se me escucha? Hola, Hola, sí, ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿todo bien? Bueno, ahí ya le mandé la invitación a... Uy, espérame que... Hoy ya le mandé la invitación. Eh, ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo arrancaron el lunes? con mucho calor. Me imagino que no soy la única. Sí, sí, está pesado. Está pesado, pero bueno. Obsidiana, ¿vos estás? Sí, ¿qué pasó? Bueno, ahí le mandé invitación a Gloria. Esperé un ratito también y empecé a mandar invitaciones, así se suman. Eh, Así que bueno, hoy vamos a tener la entrevista con Gloria Álvarez, vamos a hablar un poco sobre el liberalismo, sobre lo que viene haciendo. Ella es politóloga, es escritora también de varios libros. Eh, Así que bueno, Sí, yo lo escuché en TikTok un par de veces. Sabe un montón la mina de política. a ver, yo estoy esperando a mi coanfitrión que es el señor X. No sé si te puedo poner a vos, mujer. Ahí entró. Ahí entró, ahí va. Ahí me invito a ser coanfitrión. Ah, no me permite. A ver, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos, hola Gloria, ¿cómo estás? Ya podés. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, un Hola, gusto. Gloria, Hola, un gusto conocerte. Un, gu- Hago más o menos una presentación. Bueno, hoy vamos a hablar con Gloria Álvarez, que es politóloga, referente libertaria. Que me corrija la invitada si algo digo mal. También entiendo que fue candidata a presidente en Guatemala. ¿Esto es así? Sí, yo lancé una candidatura en el 2019 y de nuevo en el 2023 con 15 propuestas presidenciales, con el objetivo de ir como rompiendo paradigmas, porque en mi país nuestra constitución tiene 40 años, bueno, este año cumple 40 y te exige tener 40 años para ser presidente y además las candidaturas independientes son ilegales, lo cual ha provocado que el monopolio de partidos políticos pues no den respuesta a los problemas que el país tiene. Entonces, yo empecé con una candidatura teniendo 33, 34 años para precisamente ir rompiendo el molde de las leyes que tienen a Guatemala, pues secuestradas, ¿no? Por los poderes de siempre. Perdón, no me podía desmutear. O sea, básicamente en Guatemala, si no tenés 40 años como mínimo, no podés presentarte a presidente. Esa es la regla, digamos que, perdón que me ría un poco, pero ¿es así? Correcto, y eso es determinado por una constitución que ni siquiera tiene 40 años, que hasta este año cumple 40. Entonces, y bueno, y más que eso, porque la edad la puedes llegar a tener, pero el otro problema que tenemos es que las candidaturas independientes son ilegales, entonces eso te fuerza a que para poder acceder al poder tenés que tener un partido político y desde el año 85 para acá en mi país han existido más de 500 partidos políticos que obviamente no funcionan como partidos, funcionan como agencias marketineras creadoras de caudillos que nacen para las elecciones, crecen, llegan al poder y luego mueren, ¿no? Son como fichas técnicas, como estampitas en un mundial de fútbol.
Y el problema está en que para poder hacer un partido tenés que corromperte. Entonces es imposible competir de manera transparente haciendo un partido porque los que existen actualmente, pues obviamente están coludidos con el narcotráfico, tienen estructuras de poder súper corruptas para falsificar firmas, para tener acarreados en cada parte del territorio de Guatemala. Entonces, parte de mi campaña presidencial es decir, no se puede hacer las cosas de manera distinta con los partidos de siempre. Es imposible. Y no puedes tampoco hacer un partido de cero sin corromperte. Ahorita que nos está gobernando un partido de izquierdas que es Semilla, que se sabe que llegaron al poder falsificando firmas, pues es una gran oportunidad para quitarles el monopolio porque antes de ellos nos gobernaron 3 partidos de derecha durante 12 años que lo hicieron fatal. Entonces, también el hartazgo de la gente es el que lleva a que uno pues vote por extremos, pero la estructura es la que no funciona. No importa si escoges izquierda, escoges derecha, mientras en Guatemala las candidaturas independientes sean ilegales y el monopolio lo tengan los partidos, todos operan de la misma forma. No importa si son de una u otra ideología, porque además se cambian la ideología de unas elecciones a las siguientes, ¿no? Se venden, las estructuras partidarias se venden al mejor postor, le cambian el logo, le cambian la ideología y la estructura es la misma, ¿no? Entonces, pero sí, eso para que conozcan un poquito de la política en mi país y lo que yo estoy intentando conseguir con esta candidatura, pues ya este año yo cumplo 40, la constitución también, pero lo que más busco es que las candidaturas independientes se legalicen, porque son mucho más económicas, no necesitas coludirte con los poderes de siempre y puedes entonces presentar propuestas que los partidos tradicionales jamás van a presentar porque no les conviene, ¿no? Acabar con sus bases. Claro, claro, qué loco esto que decís, ¿no? Que la Constitución no tiene la edad suficiente para presentar candidaturas, no tiene 40 años. Pero entonces vos, la candidatura que hiciste era como un gesto de rebeldía, digamos, hacia el sistema o hacia normas que no eran coherentes. Sí, desde que yo empecé a trabajar en toda Latinoamérica y a dar conferencias, que esto fue bueno, empecé en Guatemala en el 2010 con mi programa de radio y después en el 2014 cuando el discurso de Zaragoza se volvió viral. Siempre lo que me decían es, ay, estos libertarios son unos utópicos, siempre tienen estas ideas tan extremas y tan radicales que nadie les hace caso y siempre están quejándose desde sus cafeterías y desde sus salones académicos y nunca se embarran en la calle, cosa que nunca fue mi caso porque yo sí presentaba políticas públicas en Guatemala, organizaba manifestaciones en frente del Congreso, en frente del Palacio Presidencial, me involucré en desenmascarar corrupción de varios candidatos, ¿no? O sea, yo no, a pesar que estudié en la Francisco Marroquín y vengo de la Academia Libertaria, también hice muchísimo activismo dentro de mi país, ¿no? Desde dar clases de educación sexual y nutrición a mujeres indígenas hasta presentar propuestas de cambios de ley en el Congreso de mi país, pero me hartaba esa cosa donde siempre te dicen, ay, es que son unos utópicos, nunca tienen nada. Entonces dije, pues voy a presentar mi candidatura presidencial. Y ahí está, o sea, para que ya me dejen de decir utópica, para que también no me estén forzando, porque siempre te quieren forzar a escoger entre dos males, ¿no? Y tenés que escoger entre la izquierda o la derecha, y para mí ninguno de los dos ofrecía nada bueno. Las últimas elecciones en mi país, yo fui a votar y voté nulo, anulé mi voto. Y dije, no, no me interesa, ni por Sandra Torres, ni por el partido Semilla, que es el que actualmente gobierna, porque ambas eran propuestas de izquierda. Y siendo yo hija y nieta de víctimas del comunismo en Hungría por los soviéticos y en Cuba por los Castro, yo no me iba a comprometer o sí,
a faltarle el respeto a mi país votando por la izquierda, entonces voté nulo. Pero a la par de votar nulo, yo entiendo que hay mucha gente que dice, es que no solo puedes quejarte, tienes que proponer, pues entonces también por eso hice mi candidatura presidencial desde el 2019, ¿no? Como diciendo, ok, no tengo que estar de acuerdo con estos, pero también aquí está mi propuesta. No, pero es que tu propuesta es muy utópica y es muy radical y todavía no tenés 40 años y no quieres hacer un partido. Bueno, pero ahí está, porque a lo que yo no me quería someter tampoco era a jugar bajo las reglas del juego que hacen los corruptos para solo ellos llegar al poder. O sea, no se puede cambiar al sistema que está corrupto siguiendo las reglas del juego corrupto. Eso a mí me parece imposible. Es hacer más de lo mismo, ¿no? Ahora, eso es lo que yo decidí hacer. Muchos libertarios han decidido, pues, escoger uno de los dos males y está bien, cada quien es libre de gestionar como quiera, ¿no? Claro, claro. No, sí, en principio, te quiero agradecer nuevamente por aceptar la invitación. Nosotros, bueno, acá, estos espacios de Twitter, no sé si antes habías participado de espacios de Twitter, pero bueno, se habla mucho de política. Y sobre todo, bueno, en Argentina se habla por lo menos todo este año, de liberalismo, de un montón de cuestiones, porque bueno, hoy el presidente es Javier Milei, ¿no? Y están pasando cosas en América que la verdad que yo hacía un repaso de los libros que vos eh, tenés, digamos, en venta, digamos, que veía en 2017 cómo hablarle a un izquierdista o cómo hablarle a un progre, que son dos libros, y después tuviste uno en 2019 que dice cómo hablarle a un conservador. Yo te quería, no me quiero meter todo de una, muchas preguntas seguramente, pero me interesa entender esto, que hoy por lo menos yo lo estoy visualizando, esta cuestión de esta mezcla de liberalismo, conservadurismo, no sé, que yo por lo menos lo estoy viendo en América, no sé si me gustaría una opinión tuya sobre eso que está pasando, sobre la coyuntura hoy en 2025. Sí, claro, mira, cuando yo escribí cómo hablar con un progre, el continente latinoamericano estaba manchado de rojo socialista, como ahorita está manchado otra vez de rojo socialista, y ese pequeño lugarcito desde principios del siglo XXI hasta ahora, donde hubo una derecha bastante mediocre gobernando. Estoy hablando de la época de Macri en Argentina, de Duque en Colombia, de Bolsonaro en Brasil, de Piñera en Chile, de Peña Nieto en México, una derecha mercantilista, que no le gusta el libre mercado, que tiene unos valores conservadores, que le gustaría que Latinoamérica regresara al siglo XIX, ¿no? A tratarnos a todos como una finca, pues obviamente fracasó y volvieron al poder Lula en Brasil, a Maduro nadie nunca lo quitó de Venezuela, en Chile quedó Boric, en México escogieron a López Obrador y ahora está Claudia Sheinbaum, en Guatemala también después de 12 años de una derecha bastante mediocre, finalmente escogieron a Bernardo Arévalo y a Semilla, que también es una porquería porque la solución a una derecha mediocre no es la izquierda y la solución a la izquierda tampoco es una derecha mediocre. Y como que esa derecha se dio cuenta que necesitaba copiarle el estilo al populismo de la izquierda. Y yo empecé a ver esto y por eso escribí el otro libro que es Cómo hablar con un conservador. Porque la juventud se volvía de izquierdas en Latinoamérica porque la izquierda se disfrazó de manera hipócrita de las banderas y las causas de ecología, cambio climático, sexualidad, libertad para amar, feminismo, todas estas banderas, la izquierda las agarró después del colapso de la Unión Soviética y necesitando reinventarse, porque pues ya los argumentos económicos para el comunismo no daban. Entonces la izquierda se empezó a disfrazar de lo que hoy se conoce como progre, cuando la izquierda jamás fue progre.
el Che Guevara fusilaba a homosexuales y les ponía una P de putos para diferenciarlos del resto de prisioneros, igualito que Hitler les ponía una estrella rosa a los homosexuales y a las personas que pertenecían a una minoría de diversidad sexual, mientras a los judíos les ponía una estrella amarilla, porque recordemos que en el Holocausto murieron 6 millones de judíos, pero murieron 6 millones de gitanos, homosexuales, paralíticos, personas con enfermedades mentales, minorías, ¿no? Entonces, yo escribí estos 2 libros para dar a entender que ese joven latinoamericano que está preocupado por la contaminación que tenemos en el planeta, porque no hay un igual trato a todas las personas, porque somos un continente racista, clasista, machista, que yo entendía por qué la juventud se volvía de izquierdas cuando la izquierda se disfrazaba de estas banderas para llamarles la atención, pero que no se dejaran engañar, que la izquierda en su raíz es totalitaria. Y después escribí cómo hablar con un conservador porque me di cuenta que la solución de esa derecha, cuando empezó a ver a la izquierda disfrazándose de progre, no fue dar soluciones ambientales a través del mercado libre, no fue hablar de la libertad de amar a través de un Estado de Derecho donde el gobierno no se mete en la educación de las personas. La alternativa de la derecha ante las banderas que la izquierda secuestró no fue dar soluciones a estas problemáticas, sino fue decir, estas problemáticas no existen. Y cualquier persona con un discurso feminista, preocupado por la contaminación rapante que le estamos haciendo a este planeta, porque a mí el cambio climático en sí no me interesa tanto como qué vamos a hacer con el cochinero con que estamos dejando este planeta, con la contaminación evidente que se respira y se ve en los mares. Eso me interesa más. Soluciones de mercado para un planeta libre y para un planeta limpio. Y me empecé a dar cuenta que la derecha, en lugar de empezar a presentar soluciones ante esas problemáticas que hacían que los jóvenes se fueran a la izquierda, empezaron a decir que cualquier persona con preocupaciones sobre el clasismo, el racismo, la homofobia, el feminismo o la contaminación al planeta, éramos todos unos marxistas de mierda y unos progresistas torcidos de la izquierda. O sea, ya en el momento donde alguien como yo, que he defendido con mi vida la libertad en todo el continente, en contra de las dictaduras comunistas más aberrantes que hay en este continente, desde Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, etcétera, te empiezan a llamar marxista porque querés que haya libertad para las mujeres, porque no estás de acuerdo que desde el Estado se empiece a hacer racismo y se empiece a hacer clasismo y se empiece a hacer homofobia, ya me parece que obviamente estamos ante un problema bastante grande. Y cuando yo hace 10 años en Zaragoza dije, utilicemos la tecnología para desmantelar populismos, en ese momento no había millonarios o multibillonarios como Elon Musk que podían comprar la tecnología para manipular y prostituir el algoritmo a manera de que sea él y Donald Trump quien más te aparecen. Hoy ya no gozamos de redes sociales libres. No las gozábamos antes con Mark Zuckerberg, secuestrando Facebook e Instagram, donde yo tengo un shadow ban por defender la libertad de mercado desde el año 2017. No teníamos libertad en ese momento, pero tampoco la tenemos ahora. O sea, pasamos de la secta de los woke, que su defensa ante esta derecha que empezó a negar estos problemas fue crear espacios seguros en las universidades y fomentar esta generación de cristal que se ofendía por todo. Pasamos de esa secta woke a la secta maga, que también se ofende por todo, que también son intolerantes. Entonces estás lidiando con 2 generaciones de cristal con la misma edad. La gente que hoy es de la generación Zen, sí, la generación que viene después de los millennials, es una generación más infeliz, se está suicidando más,
tiene mayores problemas de ansiedad, de salud mental, y vienen con un revanchismo conservador en movimientos que se han visto como QAnon, responsables de la toma del Capitolio en Estados Unidos, o movimientos como MAGA, o también temas que van ocurriendo y se están poniendo todavía peor con esta guerra que se le hace a todo lo que ellos llamen woke. Y yo en mis podcasts hablo de, bueno, ¿y qué es ser woke? O sea, porque para algunas personas el simple hecho de tener amigos gays ya te hace un woke, pero también ahí entra la pedofilia, o sea, están metiendo todo en un mismo saco. Y cuando yo escribí cómo hablar con un progre y cómo hablar con un conservador, yo pensaba en una juventud como la mía, como la de los millennials, ¿no? Que era una juventud menos racista, menos clasista, menos machista, que buscaba un mundo más unido y más tolerante. Pero lo que ahora estamos viendo a través de, obviamente, la propaganda de algoritmos controlados por hombres blancos, heterosexuales, que además te venden un modelo de familia cuando ninguno de ellos está casado, cuando todos ellos le han sido infiel a sus mujeres, cuando en el caso, por ejemplo, de Elon Musk, ninguno de sus hijos le dirige la palabra, te quieren hablar de un modelo de familia cristiano, tradicional, heterosexual, que ni siquiera ellos sostienen, ¿no? Entonces, pero cuando yo escribí estos libros, yo le hablaba a una generación que defendía la libertad. Hoy por hoy, los jóvenes que muy bien retrata Jonathan Haidt en su libro The Anxious Generation, donde habla de esta generación Z que viene después de la millennial, que son una generación bastante depresiva, que nunca supo lo que es jugar en las calles porque crecieron con el celular y presentan cuadros de ansiedad si no tienen el celular, si no están enchufados al Internet, pues obviamente es una generación que se ha dejado secuestrar por este movimiento radical, derechista, conservador, muy similar a lo que hace 100 años Hayek describió también en Camino a la Servidumbre, ¿no? Cuando teníamos en el mundo fascismo y nazismo por un lado y teníamos comunismo por el otro. Y tú te tenías que poner en las filas de uno de estos dos extremos, ¿no? Entonces, para mí, este momento que estamos viviendo, donde no hay un mercado libre en redes sociales, donde todas las redes sociales públicamente han abandonado la agenda woke, que también fue una agenda impuesta, ¿no? Así como yo puse hace poco en Twitter, si las empresas dejan de celebrar Pride porque el nuevo presidente se opone a Pride, esas empresas nunca les importó un carajo tu libertad sexual, simplemente era hacer lo que está de moda. Y tanto Walmart como Lowe's, como McDonald's, como varias empresas gringas han abandonado los departamentos LGBT que construyeron cuando era la izquierda la que estaba gobernando Estados Unidos. Y ahora pues los deshacen porque es Trump. Cuando los gobiernos tienen esa cantidad de poder en una sociedad, no es libertad lo que estás viendo. Estás viendo corporativismo estatal donde las empresas obedecen a lo que sea que el gobierno de turno diga que está permitido. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es simplemente el rebote de todos esos años donde la izquierda monopolizó el discurso y ahora viene esta derecha conservadora, nacionalista, cristiana, que detesta las fronteras y los mercados abiertos, que no quiere que los individuos sean más libres fuera de la agenda que ellos traen. Ahora eso es lo que está de moda. Y cuando Libria, lees, una pregunta cuando puedas, porque me parece muy interesante lo que estás diciendo, sobre todo esto último que comentabas de que no hay un mercado libre en las redes sociales, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Estaba pensando cómo podríamos limitar el accionar de estos magnates multimillonarios que distorsionan el mercado y son una barrera ellos mismos a la libre competencia en redes sociales. ¿Qué estrategias podríamos tener los ciudadanos para limitar esto? Porque parece como que no tenemos ninguna herramienta, ¿no? la verdad es que no lo sé porque yo he estado siguiendo la línea de tiempo de cómo Elon Musk se hizo de Twitter, la desinformación que Elon Musk tuitea
llega a billones, billones de reproducciones, porque él trastorna el algoritmo. Hay un evento muy simbólico y donde fue el cambio total cuando él ya hace X y ya lo compra y despide de Twitter a todas las personas que manejaban pues un algoritmo un poco más independiente y abierto. Hay un juego de fútbol americano donde estaba él y estaba Joe Biden. Y el tweet de Joe Biden llega como a 9 millones, o no, creo que el de Elon Musk llega a 9 millones de reproducciones, mientras que el de Joe Biden superaba los 20. Y ese mismo día, a las 2 de la mañana, él hace una reunión con el staff de Twitter para que al día siguiente el tweet de él tenga muchísimas más reproducciones que las del presidente de Estados Unidos en ese momento. Entonces, ¿cómo podés? Es como que tú entres a un restaurante de personas homofóbicas y te digan, en este restaurante no le vamos a servir a nadie que sea homosexual. ¿Para qué te vas a quedar a comer ahí? Probablemente te envenenen. Y es que esto está apenas empezando. O sea, que Elon Musk haya comprado Twitter no tiene ni 2 años. Que Mark Zuckerberg y TikTok se hayan puesto a las rodillas de Donald Trump y obviamente entonces todo lo que esté con Donald Trump va a ser reproducido en las redes sociales. Todo lo que no esté con él, pues obviamente va a ser disminuido. Pero te digo la verdad, yo no tengo la respuesta. La única respuesta que siempre he dado y que ahorita que estoy trabajando en mi cuarto libro, que se llama Cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento, y es como un manual de cómo a mí me funcionaron las redes sociales y cómo yo me defendía tanto de la derecha como de la izquierda, pero yo empecé hace 15 años en redes. Eran redes muy distintas a las de hoy. Lo que hoy se nos viene es un monopolio, este, en nombre de la libertad de expresión, pero que realmente es controlado por personas que se sienten igualmente ofendidas que como ellos dicen que los woke se ofenden, porque no hay libertad de expresión. Tus tweets y tus posts van a tener mucho más visibilidad si tú hablas bien de todo lo que esté alineado con Elon Musk y con Trump. Y no solo en X, está pasando en Facebook y en Instagram también. Entonces, es tan rápido este cambio que estamos viviendo de este monopolio, que es lo mismo, el mismo paralelismo de lo que hablábamos al inicio. Muchas personas que me dijeron, haz tu propio partido y entonces así accede a la presidencia de Guatemala. Y yo analicé que hacer tu propio partido en Guatemala te fuerza a corromperte. No hay otra manera, porque las reglas del juego, a como los partidos las han hecho, demandan eso de ti. Hoy por hoy está pasando eso en las redes sociales, ¿no? Ha habido personas que han escogido no estar y que se van. Y yo lo que pienso es que si te vas, ese espacio igual está comido por alguien que no eres tú. A mí, por ejemplo, me decían, ábrete TikTok, ábrete TikTok. Yo no quería abrir TikTok porque TikTok es de los chinos, pero me empezaron a enseñar cuentas donde videos míos, que es lo mismo que me pasaba en YouTube, tienen muchísimos millones de reproducciones en cuentas que no son la mía. Entonces decidí abrir TikTok porque además TikTok es bien, bien grande en Guatemala, pero ahora que TikTok está con Trump y que Instagram y Facebook están con Trump, ¿qué me queda por hacer como libertaria? Ponerme del lado de esa derecha para que entonces mis reproducciones lleguen a los millones que llegaban antes. Porque a mí desde hace años la gente me ve en la calle y es como, wow, tenía años de no saber de ti, ¿dónde has estado? Yo siempre he seguido ahí. Yo nunca he dejado de postear, no he dejado de publicar libros, no he dejado de dar conferencias, pero el mercado ahorita no está para mujeres como yo. Ahorita el mercado lo que demanda es hombres blancos, heterosexuales, que se vistieron de cristianos, aunque en su puñetera vida han asistido a misa o lo que sea, y que están con esta agenda de que vamos a matar todo lo que sea woke. Eso es lo que el mercado, no solo el mercado, el algoritmo controlado por estos billonarios es lo que está premiando, ¿ya? Ahora, esto no empezó con la derecha nacionalista que ahorita nos gobierna. Esto realmente quien lo empezó fue la izquierda. Los primeros en tener net centers
para manipular con bots y con cuentas falsas las redes sociales fue la izquierda. Fue Obama en Estados Unidos, que fue el primer presidente que ganó sus elecciones a través de las redes sociales. Fue Nicolás Maduro, teniendo net centers del socialismo del siglo XXI, donde cualquier cosa que tú hablaras mal en contra de Venezuela, te llegaba una horda de bots a atacarte en redes. Lo mismo que Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina, con la cámpora que no solo era en la tercera dimensión, era también en la dimensión de las redes sociales. O sea, la derecha simplemente le aprendió los mecanismos de manipulación que la izquierda ya venía haciendo desde el 2008 a 2010, empezaban en los net centers y en las redes a tener. Ahorita simplemente estamos viviendo la consecuencia de que los dos extremos estén operando de la misma manera. Y para mí esto no tiene solución. O sea, mucha gente dice que alivio, que Trump y que Milei y que Bukele están gobernando, pero si algo sabemos de la izquierda es que cuando la derecha gobierna con tanto radicalismo, la izquierda luego vuelve y golpea con más fuerza, que es lo que le está pasando a Brasil con la regresada de Lula, ¿no? Nadie se imaginaba que Lula iba a volver al poder. Gloria, antes de pasar, que acá veo algunas manos levantadas que seguro te quieren consultar, me interesa consultarte, vos ahí hablabas de los net centers y demás, de estas patotas digitales, se puede decir, ¿no? Como centros de como si fueran centros de disciplinamiento, ¿no? Porque termina siendo eso. Me interesa tu opinión con respecto a Argentina. ¿Qué estás viendo en Argentina? ¿Qué viste este año? Si lo seguís, por ahí no lo estás siguiendo y por ahí estás más enfocada en otros temas y es así. eh, Cambiemos ahí el enfoque. Te quería consultar eso y después sí paso con las manos con Politis Crew y con Atenea que te querían consultar. Pues mira, en Argentina estoy viendo la crónica de lo que veníamos anunciando, los pocos libertarios que quedamos defendiendo la libertad total, porque para la mayoría fue más fácil aliarse a una derecha nacionalista porque paga mejor. Yo personalmente tengo ex profesores de la Universidad Francisco Marroquín que me han dicho, o sea, yo me fui con Vox en España porque necesito mantener a mi familia. Y es verdad, o sea, esta agenda nacionalista de derecha trae mucho dinero, muchísimo, de iglesias, de grupos radicales homofóbicos, de movimientos como lo que hay, como QAnon en Estados Unidos, que les recomiendo muchísimo que lo estudien, porque es muy similar al movimiento que en Argentina empezó a haber. En el nombre de la libertad económica y en una fascinación por impuestos bajos, estas agendas empiezan a machacar otras libertades. Y yo no entiendo en dónde leen ellos que para tener libertad económica e impuestos bajos hay que ser homofóbico, racista o machista. No entiendo, no entiendo por qué tiene que ser así, pero creo que es porque tiene más que ver con la personalidad narcisista, egocéntrica y muy, muy dañada de los hombres que actualmente nos gobiernan. Y digo hombres porque pues no son mujeres, ¿va? Claro, las mujeres también han hecho un papel desastroso en América Latina con sus políticas de izquierda, desde Cristina Kirchner a Hillary Clinton, a Dilma Rousseff, a Roxana Valdetti en Guatemala, Claudia Sheinbaum, o sea, la única razón por la que Claudia Sheinbaum ahorita no puede empujar una agenda de extrema izquierda es porque Trump se la está empujando a ella con los aranceles. O sea, vivimos en el mundo al revés, donde la derecha está tan nacionalista y tan liberticida en cuestiones económicas que es la izquierda la que está pidiendo en el continente que por favor le quiten los aranceles. O sea, ese es el mundo en el que estamos viviendo. Pero en el caso de Argentina, al menos yo nunca quise venir y decir, en el nombre de los impuestos bajos, voy a apoyar lo que viene detrás, ¿no? Porque es lo mismo que apoyar a Adolfo Hitler. O sea, Hitler dijo,
en el nombre de una Alemania económicamente sustentable, encontró a los enemigos o se formó de los enemigos diciendo, aquí la culpa es de los judíos, cuando realmente la crisis económica alemana no tenía tanto que ver con los judíos como tenía que ver con los reparos impagables que forzaron los franceses en el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que realmente tenía Alemania de rodillas, pero era más fácil para empezar un movimiento decir, aquí la culpa la tienen estos. Entonces, lo que yo observo en Argentina es que en nombre de la libertad económica vamos a machacar las libertades individuales y vamos a tratar de decir que el verdadero enemigo de lo que nos pasa es la agenda woke. Cualquier cosa que sea la agenda woke, porque ya se ha vuelto, para mí, el término woke es un término tan vacío como neoliberalismo. Nadie te lo sabe definir, pero es el culpable de todos los males que hay en la humanidad. Y la verdad es que veo también con mucha admiración la protesta que se hizo este fin de semana. Ustedes la vivieron, ustedes estuvieron ahí. Yo vi algunos videos que subió Antonella Martí, sigo el caso argentino por muchas de las cosas que escribe José Venegas y me alegra ver que es una sociedad que no se está dejando en esos aspectos. Quizás si Milei gobernara Chile, que tradicionalmente es una sociedad más conservadora, más fan del Opus Dei, le sería más fácil, ¿no? Porque Chile siempre ha sido también por esa derecha dictatorial conservadora de Pinochet, se quedó como con unos valores más conservadores y tal vez un Milei gobernando Chile, pues le sería más fácil eh, decir las cosas que está diciendo en Davos, pero en Argentina, que tradicionalmente es una cultura mucho más abierta, mucho más tolerante, para mí Buenos Aires junto con Madrid y Ciudad de México eran las capitales de mayor diversidad, libertad y tolerancia en el continente. No sé si eso sigue siendo así. He visto también videos de personas en diversidad sexual que dicen que de hace un año para acá el acoso, el hate, que yo lo he vivido en carne propia con los lajistas argentinos, se ha multiplicado. Pero yo tengo de no ir a Argentina desde 2022, entonces no tampoco no he podido palpar esas diferencias que siempre se pueden palpar cuando estás en el país, ¿no? Y cuando lo respiras de la sociedad. Lo que lees afuera o lo que llega afuera es lo mismo, ¿no? Que Milei es un excelente presidente porque ha cumplido con bajar los impuestos. Luego también lees que todo está carísimo, que obviamente las cosas no alcanza, digamos, el salario para lo caro que está todo, es normal, eso también le pasó a Margaret Thatcher, ¿no? Cuando empezó a aniquilar sindicatos, pues los precios suben a los precios reales, porque lo que sí es verdad es que la economía peronista era una economía completamente falsa. Ahora, de cómo se está viviendo la cosa en Argentina, pues yo por lo que veo es que no se están dejando, ¿no? Y la protesta de este fin de semana es un ejemplo de eso. Bueno, Politics Cruel, ¿cómo estás? ¿Querés? Ahí estás con la mano levantada. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. ¿Me dejas para la siguiente? ¿Le das la palabra a Atenea? Dale. Atenea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Gloria, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Te estaba escuchando atentamente y se me plantean varias cuestiones que quería saber por ahí cómo vos las resolvés. Por un lado, nada, remarcás esto de que hay una nueva lógica política dentro del liberalismo que tiende de alguna manera a un conservadurismo bastante fuerte, digamos. Y eso digamos, lo explicas como una forma de sometimiento a algunas figuras políticas como Trump
En este caso, podríamos hablar en Argentina de Milei porque sigue la misma lógica, ¿no? que plantea Trump, y esto lo vimos en el foro de Davos. También, por un lado, vos de alguna manera explicás esto o este giro, digamos, de valores por una cuestión narcisista de estos líderes políticos. Y más adelante en tu discurso, siento que por ahí se te coló una explicación un poco más estructural, menos psicológica de esta situación política, de este giro hacia la derecha, diciendo que primero que de alguna manera se privilegia la libertad de mercado por encima de las libertades individuales y de los derechos asociados a la igualdad de la mujer, a la diversidad sexual, y este tipo de temas que fueron parte de una agenda del mismo sistema, digamos, del mismo mercado en su momento, que hoy de repente se critica. Entonces, yo por ahí quería dejar de lado la cuestión más psicológica y preguntar si no es al revés, si no es que de alguna manera estos líderes políticos y estos movimientos de derecha que vemos en distintas partes de Occidente no responden a una necesidad nueva del mercado. Que bueno, que un poco lo soltaste ahí, que tiene que ver con la libertad de mercado. Si en realidad no responde a una nueva necesidad del mercado, por ejemplo, en cuestiones como que la participación de la mujer en el mercado laboral ya es un hecho, y es algo que lo remarcó Milei en su discurso, eh, pero sin embargo hay una cuestión del feminismo que ya molesta a esa libertad de mercado, que por ahí tiene que ver con la participación en el estado de la mujer, o el poder político, la consecución de derechos que tienen que ver más con no aportar al mercado con su trabajo, sino esperar una retribución, digamos, que los beneficie del Estado. Lo mismo con las agendas LGTB y de diversidad, porque la crítica de derecha apunta más a esa cuestión económica de bueno, cada uno hace en su casa lo que quiere, la mujer es libre, tiene igualdad de derechos formales frente al hombre, pero el límite es el económico, donde se piden derechos que involucran de alguna manera una repartición desde el Estado. Ese es nuestro límite. Entonces, a mí me parece que entra mucho esta cuestión que dijiste vos de privilegiar la libertad de mercado por sobre los derechos positivos individuales. Nada, eso quería. Sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo que el mayor problema de pedirle al Estado que resuelva las cosas a través de subsidios es que cuando lleguen al poder las personas a las que tú le caes mal, te van a quitar esos privilegios. Por eso, por ejemplo, en el caso de que ahorita se está hablando de que Milei quite el aborto, ¿no? En Argentina, yo lo que decía es, pues entonces lo que las mujeres deberían de pedir, sobre todo las de izquierda, es que el aborto quede en manos del mercado. Porque si el aborto queda en manos del mercado, ni Milei ni los conservadores van a poderles controlar el útero, sino que cada una se pague el suyo. Y la razón por la cual la izquierda fue tan exitosa en venderle a la juventud soluciones fáciles a sus, digamos, libertades, entre comillas, porque realmente solo eres libre cuando tú te haces responsable de las cuentas. Cuando es otro quien las está pagando, eso no es libertad. Y ojo, porque cuando el otro que está pagando se canse de pagártelos, te los va a quitar. Y esa ha sido mi eterna lucha con la izquierda, decirles, dejen de estar pidiéndole al gobierno subsidios para sus libertades, que no lo son, pero
pongámosle así, porque en el momento en que el gobierno se dé la vuelta, se las van a arrebatar y no se las van a dejar en el mercado, se las van a dejar en la ilegalidad y en la clandestinidad. Y ahí es donde se va a volver el mayor problema, que es lo que pasaba con el nazismo y el fascismo. No era que te ofrecieran una alternativa al comunismo, era que ellos iban a controlar los mercados que le interesaban a la gran nación, al Reichstag, ¿no? O sea, fueran trenes, fueran aviones, fuera lo que fuera, pero siempre dentro de la lógica de lo que a ese gobierno le interesaba, ¿no? Entonces, ese es el gran riesgo con las agendas de izquierda manipulando a los jóvenes, que les venden la idea de que es el gobierno el que les tiene que garantizar los derechos y cuando ese gobierno se da la vuelta, se los arrebata a todos. Y yo no sé si lo que estamos viviendo es una respuesta del mercado, porque el mercado es espontáneo, el mercado es libre, el mercado mm, debería de, o por lo menos, ¿no? En la teoría liberal, son demandas que surgen de forma espontánea. Nada de lo que estamos viviendo ahorita es de manera espontánea, porque todo obedece una lógica monopólica. Nuestras redes sociales no están premiando la espontaneidad. Cuando yo empecé en redes, mensajes como el mío llegaban a millones de personas, millones. Y tú lo puedes ver metiéndote en mi cuenta de Facebook y yéndote. A partir del año 2017, cuando yo empecé a ser incómoda, tanto para la izquierda como para la derecha, los mismos contenidos no llegaban ni a 10,000, 20,000, 30,000 personas. ¿Por qué es eso? Porque el algoritmo me empezó a dejar de mostrar en las cuentas de los demás y artificialmente empezó a mostrar las cuentas de otro tipo de mensajes. Hoy se sabe de redes dentro del propio conservadurismo, porque yo no creo que es el liberalismo el que, el que se ha permeado a esto, es que el conservadurismo logró secuestrar al liberalismo, como lo hizo en la época de Pinochet también. Esto no es nada nuevo. Y yo lo explico en cómo hablar con un conservador. O sea, los primeros enemigos de los conservadores en la historia fueron los liberales, porque los conservadores no querían acabar ni con el sistema feudal, ni con la monarquía, ni con la esclavitud, no querían que las mujeres votaran y todas esas luchas que los liberales sí querían que pasaran a través de la revolución científica, la revolución industrial, la revolución de derechos. Ahí eran los conservadores los principales enemigos, mucho antes que Carlos Marx escribiera el Manifiesto Comunista. Claro, cuando vino la izquierda, muchos conservadores vieron utilidad en las ideas liberales para enfrentar a ese socialismo. Y se dieron cuenta que como ya no iban a regresar al pasado, ya no iba a haber monarquías, ya no iba a haber feudalismo, era mejor atacar a la izquierda desde el punto de vista liberal. Y después vinieron las guerras mundiales y muchas veces tuvimos grandes referentes de la libertad como Friedrich Hayek, que no solo escribe Camino a la servidumbre, escribe también ¿Por qué no soy un conservador? O Ayn Rand, que se lo advirtió a los libertarios, siendo ella objetivista, y se los dijo, los libertarios son unos hippies de derechas que como no tienen buenos fundamentos filosóficos, siempre, siempre van a estar a la merced de ser prostituidos por los conservadores. Y esto lo escribió en Conservadurismo, un obituario que está en Capitalismo, el ideal desconocido. Ahora, hoy por hoy, que este tipo de ofertas políticas estén en donde están, porque el mercado de manera espontánea es lo que el mercado está solicitando, no lo creo así, porque entonces los algoritmos serían libres y no lo son. O sea, sabemos que ahora tenemos redes sociales que premian unas cosas y castigan otras. Eso no es libertad económica. Libertad económica es que tú puedas ofrecer tus ideas como las puede ofrecer todo el mundo y no sé, es como que entraras al supermercado de las ideas, ¿no?
Y ahora las redes sociales, hay pasillos dentro de ese supermercado de las ideas que no tienen electricidad y están oscuros y no te los muestran. Mientras que hay otros pasillos que le ponen luces neón y focos LED para que te atraiga meterte ahí. Y hoy por hoy cada quien sabe que lo que sus redes le muestran es completamente diferente de lo que le muestran a otra persona. Y la mayoría de trompistas lo único que consumen es trompismo. Otro de los casos que se sabe de la manipulación de Elon Musk con X es con Kamala Harris. Kamala Harris está casada con un judío. Entonces, en los mismos distritos, en el mismo estado, en los mismos distritos donde había una población musulmana imperante, enseñaban a Kamala Harris como una súbdita de las cosas que su esposo judío le ordenaba. Y en las mismas fechas, en los mismos distritos, pero con una población altamente judía, enseñaban anuncios de una Kamala Harris pro-Palestina. Entonces, para mí eso ya no es una libertad de mercado en ideas. Ahora, ¿qué queda por hacer? Pues yo pienso que es mejor estar que no estar. Creo que el humor es una gran herramienta porque si algo odian estos hombres es que no los tomes en serio. Y entonces yo me pongo a seguir cuentas como la de Liz Plank, que Trump la tiene bloqueada desde el año 2017. Sigo a Chumel Torres, sigo a Bill Maher, sigo a Jamie Oliver, a Trevor Noah, porque creo que el humor bien informado se vuelve una gran herramienta cuando el mundo se está tornando a estos totalitarismos donde les duele esa fragilidad. Pero no, yo no te diría que es algo espontáneo, que la generación que nos precede a los millennials es una generación más liberticida. Yo creo que las redes tuvieron mucho que ver en convertirlos en algo así y porque viven enchufados a las redes, ¿no? La generación de los millennials que fuimos la última en jugar en las calles y lo que te trae jugar para el desarrollo psicológico, el análisis crítico en el mundo real, en la tercera dimensión, versus los chicos que están creciendo con estos niveles de ansiedad, de depresión, incluso temas de suicidio, es una generación completamente diferente y es lo que yo he estado estudiando para este nuevo libro, ¿no? Y si ahora encima las redes sociales son controladas por los oligarchs, como les llaman, ¿no? A Zuckerberg, a Bezos, a Elon Musk, etcétera, pues sí te estás enfrentando a algo que nunca antes en la historia se había visto, porque es como que los titanes del siglo XIX de Estados Unidos, Rockefeller, JP Morgan, Stanley, todos estos grandes, grandes magnates, además hubieran controlado de manera monopólica lo que se escribía en el Washington Post, en el New York Times, lo que se decía en la radio y eso no nos había pasado. Obviamente sí con la televisión, pero no vivíamos enchufados a la televisión 24/7. Entonces, lo que estamos viendo ahorita, si tú me dijeras, es que es el orden espontáneo del mercado, no sé si es realmente eso. Yo más creo que es una cuestión que ha sido manipulada para ser así. Ahora, sí que es verdad que si estudias la historia de la humanidad en cualquiera de sus culturas y sus sistemas sociopolíticos, sí que es verdad que los defensores de la libertad total, sin descuartizarla en pedacitos que a veces convienen y a veces no, siempre hemos sido minoría. La humanidad en masa, y hay una TED Talk que lo explica súper bien, de por qué solo el 3% de la humanidad es la que se revela y el otro gran porcentaje simplemente obedece lo que sea que esté de moda. La humanidad, la masa, tiende a los totalitarismos porque es más fácil el falso consuelo de que alguien se está encargando de mí y que no soy yo. Entonces, ahorita estamos en una época histórica muy similar a la de hace 100 años. Justo antes de que la Segunda Guerra Mundial estallara, Berlín
Era un oasis de libertad, de análisis crítico, era la cuna del psicoanálisis, de los avances, los pocos avances en psicología que se estaban dando a principios del siglo XX. También era un lugar de mucha sexualidad abierta, de mucha cultura, y lo que Hitler hizo fue, en lugar de convencer a los berlineses, que eran los que vivían en relativa libertad, se fue al hinterland de Alemania a decirles, vamos a hacer Alemania great again, como era con Bismarck. Y eso fue lo que convenció. Entonces, la humanidad siempre tiende a asfixiar espacios de libertad, también con las ciudades-estado italianas. No es de extrañarse lo que estamos viviendo, es simplemente que las herramientas de ahora pues son herramientas nuevas, ¿no? Nosotros, por lo menos mi generación, que yo nací en el 85, cuando nosotros muramos, vamos a ser los últimos seres humanos que vamos a saber lo que fue vivir sin Wi-Fi. A partir de nosotros ya toda la gente va a saber que el Wi-Fi es el quinto elemento, como el agua, la tierra, el fuego, el aire y el Wi-Fi. Entonces, eso nos demanda nuevas maneras de existir. Y también que la nación-estado, de por sí, el concepto de nación-estado es completamente obsoleto. O sea, es un concepto que se está manteniendo casi que de manera artificial como un paciente en coma que lo tienen con respirador artificial. Así es como estamos sosteniendo estas fronteras mentales absurdas que la humanidad se ha puesto para odiarse entre sí, ¿no? Nacionalidad, religión, sexualidad, siempre buscando dividir para fomentar el odio y el miedo en el que es diferente. Y el liberalismo siempre ha dicho, da igual que el otro sea diferente, mientras lo dejes ser y tú te dejes ser a ti también, ¿no? Y para terminar esto que decías, a mí nunca se me va a olvidar que la gente siempre, 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 por un poco de dinero y por libertad económica, que es la libertad que más les gusta, son capaces de sacrificar cualquier cosa. Cuando yo fui a Ecuador en el 2015 por primera vez, Rafael Correa tenía una cosa que se llamaba el Ministerio de la Felicidad, muy orwelliana. Y ahí, en el Ministerio de la Felicidad, censuraban canciones. Todo lo que tuviera que ver con alcohol, drogas o sexo era censurado para que cuando pasaban las canciones en la radio no se hablara de eso. Y decían que es que porque Rafael Correa tenía un papá que era alcohólico y detestaba cualquier cosa que tuviera que ver con la fiesta y los vicios. Y yo les dije, ¿y a ustedes no les importa saber que todo lo que ven en la tele y películas, series, canciones es censurado por Rafael Correa? O sea, y que está apresando periodistas, que está militarizando los noticieros, muy al estilo de Chávez. Y lo que me contestaron fue, mientras no se meta con la dolarización, nos da igual. Y a diferencia de Venezuela, Ecuador pues tenía abundancia económica, ¿no? Porque como estaba dolarizado, que era algo que Rafael Correa también quería quitar, pero mientras no se metiera con eso, a la gente no le importa la censura. Lo mismito que a los alemanes no les importaba que hubiera campos de concentración mientras la economía alemana se levantó. Y se levantó a través de todo lo que se saqueó. Pero es cierto, sí es verdad que a la gente de todas las libertades, la que más le importa es la económica, porque los mantiene en esa jaula artificial de satisfacción. No tienen que ver más allá. El problema es que eventualmente esa libertad económica también se acaba y no tienen que irse muy lejos para verlo. Miren a Trump. Trump ya está ahorita, bueno, hoy negoció con Claudia Sheinbaum que un mes le da para los aranceles. Cuando todos los liberales sabemos que si de verdad hubiera voluntad para acabar con el narcotráfico, lo que hay que hacer es legalizar las drogas. Y que cualquier presidente latino que de verdad quisiera ponerle las cosas difíciles a Trump, lo que tendría que hacer es legalizar el mercado de drogas y regresarle a él el problema. Pero ahí están todos los gobiernos latinoamericanos, no importa si es Petro, no importa si es Claudia Sheinbaum, arrodillándose
ante un tipo que lo primero que está haciendo es traicionando la libertad económica. Y ves a algunos liberales o pseudo liberales haciendo marometas para tratar de argumentar de alguna manera que los aranceles y la libertad económica van de la mano y no les sale. Y ante esas incongruencias es donde yo digo, bueno, eventualmente el mundo estará listo para los planteamientos más congruentes, ¿no? Politic, ahora ahí estás. Politic, ¿estás por ahí? Si no, bueno, avísame cuando vos estés y pasamos con Obsidiana y avísame cuando vos No te estés. escuchaba. Sí, Se escuchaba bajito. estaba muy política, ahí bajito, sí. Bueno, ahí está. es como se han hablado tantos temas que estaba pensando cómo empezar, ¿viste? El monólogo, entre comillas. Pero me voy a centrar en algo que es una crítica. Yo al principio, como muchos de los que en su momento fuimos macristas en Argentina, en la época cuando el kirchnerismo gozaba de cierta impunidad política, o la oposición se embanderaba con eslóganes de populismo versus república, haciendo alusión justamente al video de Gloria Álvarez, con el cual muchos nos nutrimos, muchos de los que empezamos a militar y a hacer política antichavista, por así decirlo, en la última década, veíamos videos. De hecho, el video de Gloria Álvarez estaba subido en el canal de YouTube de Agustín Echevarne, la Fundación Libertad y Progreso, que son todos esos curros liberales argentinos abiertamente menemistas de los 90, que estaban esperando un Milei para mostrar sus verdaderas caretas, o mejor dicho, para que se le cayeran las caretas y mostrar sus verdaderos rostros. Hoy en día se podría decir que en Latinoamérica se le está dando la razón a los sectores de izquierda de lo que siempre hablaron sobre el neoliberalismo, o mercantilismo, si es el concepto mejor definido, porque al fin y al cabo el capitalismo duro y salvaje que le gusta a los Carlos Maslatón de la vida es justamente lo que destrozó la identidad de los latinoamericanos e incluso la identidad de los mismos rusos, que tuvieron la chance de salir de la esfera soviética, y como había un ebrio como Yeltsin y había un importante grado de corrupción, Estados Unidos no le puso suficiente importancia a la Rusia que estaba saliendo de la Unión Soviética, y entonces la gente volvió a un caudillo nacionalista, autócrata, como Putin. Bueno, en el caso de Latinoamérica surgió el socialismo del siglo XXI, entonces es muy fácil haber estado una década jugando al antichavismo o al antisocialismo del siglo XXI, y ahora que el macrismo vuelve al poder a través de Milei, es decir, el segundo gobierno de Macri, el primero me tocó defenderlo como un militante del PRO, militante de Juntos por el Cambio, y hoy me doy cuenta que al final los kirchneristas tenían razón, o sea, la bicicleta financiera, un montón de cosas que básicamente es la centro derecha siendo cómplice de la alt-right a nivel internacional, no solo en Argentina. Y eso me lleva a pensar por qué los libertarios se siguen llamando libertarios. Yo creo que desde la fundación o la organización Atlas Network se debió decir las cosas con claridad, no solamente en las conferencias de Francis Fukuyama, por ejemplo, de que la palabra libertario, ese experimento de donde surgieron todos estos energúmenos como Milei, como Axel Kaiser, que daban mucha clase de economía mundial y todo eso, y bueno, y ahora lo tenemos a la gran clase mundial de economía gobernando la Argentina. Yo creo que nadie hace autocrítica en el mundo libertario. Yo, de ser un fan de toda esa tendencia libertaria, me convertí en un crítico, porque considero de que hablar de libertad es una gran hipocresía a nivel intelectual en el momento en que mezclamos la geopolítica o la política de nuestros respectivos países. Por ejemplo, en países de Latinoamérica,
con tal de acabar con el socialismo del siglo XXI, podemos trabajar para prebendarios de la década del 90. En el caso de México, por ejemplo, con los Salinas Pliego, con los Carlos Slim y todos estos empresarios corruptos que dieron nacimiento a todas esas relaciones carnales con Estados Unidos, el narcotráfico y demás. Que eso no significa que el PRI y todos los partidos corruptos de centroizquierda de México o el PAN de centro derecha no tengan un poco de responsabilidad. Pero por lo general siempre la responsabilidad es de los prebendarios del sector privado que nadie toca. Por eso es más fácil criticar al Estado, porque desde el Estado se puede regular y se puede perseguir a esos corruptos del sector privado. Realmente era muy fácil durante la década kirchnerista en Argentina jugar al populismo versus república, jugar a los eslóganes de anticorrupción y todo eso. Pero justamente Macri, siendo cómplice con Patricia Bullrich y todos estos personajes de la centro-derecha del PP en España, Cayetana Álvarez de Toledo, Díaz Ayuso, todos se volvieron cómplices. La democracia cristiana, que en su momento había sido para filtrar o para ser un filtro, para evitar que los fascismos del siglo XX volvieran a renacer, hoy son cómplices de ese neofascismo de la alt-right, que no es más que un invento ruso. Y volvemos a la palabra libertario. Ron Paul en Estados Unidos, por ejemplo, los mitines del Partido Libertario en Estados Unidos con banderas rusas, en contra de Zelensky cuando fue a reunirse con Biden. ¿Por qué seguimos llamándonos libertarios? Esa es la pregunta, porque hay un libertario que sabe muchísimo de geopolítica, con el cual yo tengo muchas coincidencias, que es Juan Pina de España, que si no me equivoco hasta tiene un partido político, fundó un partido político en España, libertario, con el nombre libertario, etc. Ahora, ¿me sirve el libro de Juan Pina para desarticular totalmente la alt-right a nivel internacional? Pero en el momento en que me quiero meter con Israel, o no con Israel, con la ultraderecha de Israel, que es Netanyahu, con las violaciones de derechos humanos, con el haberse convertido de víctimas a victimarios en la Franja de Gaza y demás, ahí se acaba la libertad, ¿viste? Ahí ya no se trata de que hablamos y defendemos la libertad. Lo mismo si uno quiere criticar, por ejemplo, el mercado de órganos de Murray Rothbard. ¿No será que Murray Rothbard era un agente de infiltración de la Unión Soviética en Estados Unidos? O sea que todo el curro libertario en Estados Unidos tal vez fue siempre un invento ruso para subvertir desde adentro, ya sea por izquierda u hoy por derecha, la sociedad estadounidense. Hay tantas cosas que nadie se anima a decir. ¿Será que yo nunca he trabajado para todas esas fundaciones de canapé liberales? De hecho, haciendo mía las palabras de José Venegas, el liberalismo prácticamente no existe más. No existe más. Salvo algunos intelectuales o influencers, pero aún así no estoy viendo que se estén haciendo cargo. A mí me gustaría preguntarle a Gloria Álvarez si alguna vez sintió las ganas de decir abiertamente: estos sujetos como Axel Kaiser y Milei se colgaron de mí, de Antonella Marti y de otros influencers libertarios que teníamos intenciones de una verdadera tendencia antisistema, de acabar con los status quo de latinoamericanos, porque todos eran corruptos, tanto por izquierda como por derecha, y después terminaron siendo eso, un neofascismo. No me gusta cuando se analiza de forma tan superficial y no nos hacemos cargo de que somos parte de que los trajimos, así como los macristas llevamos a Milei al poder con la excusa de acabar con el kirchnerismo. Creo que hace falta autocrítica en todo aquello que se hace llamar libertario. Es más, si Antonella Marti le hubiese puesto el manual libertario en vez del manual liberal, probablemente habría que prenderlo fuego el libro. Pero como fue inteligente y dejó la palabra libertario de lado, creo que es lo mejor que hizo. Lo mismo con José Venegas y otros más que están en Estados Unidos y en otros países dando la pelea intelectual. Pero hay algo que falta, la parte política. Nadie se está haciendo cargo de la parte política. Nadie quiere hacer el trabajo sucio de la política. Entonces, al fin y al cabo, los trotskos, los kirchneristas en Argentina, las izquierdas como Boric en Chile, Petro en Colombia, van a seguir siendo los representantes de las causas de los pueblos en los países latinoamericanos, porque los prebendarios, forrados en millones, desde México para abajo, nunca se van a hacer cargo de lo corrupto que fueron en la década del 90, y van a financiarle
la sala de streaming o le van a financiar el librito a cualquier intelectual liberal, porque al fin y al cabo Latinoamérica estaba tan corrida a la izquierda que hoy en día cualquiera que hable de privatizaciones, de libre mercado, automáticamente es El Salvador. Nada más. Gracias, yo creo que lo que decís es valiosísimo y creo que le da el otro aspecto, como veníamos hablando de qué está pasando a nivel internacional, las redes sociales y el mercado, qué es lo que está premiando, qué es lo que no está premiando, y tú estás haciendo una invitación a ver para adentro. De seguro que sí, si yo pudiera volver en el tiempo con el DeLorean de Back to the Future a mis primeros programas de radio, quizá la palabra que yo hubiera posicionado hubiera sido objetivismo en vez de libertarianismo. En mi caso personal, a mí no me hicieron los liberales de canapé, a pesar de que yo estudié en la Marroquín y hice un internship en el Keito. Yo no me hice viral ni me financiaron ellos. Hasta la fecha yo no sé ni cómo carajo me hice viral. Solo sé que en 3 días en todo el continente se había visto mi discurso fuera de esos liberales de canapé. Y lo que te puedo decir es que cuando esos liberales de canapé, yo llegaba y decía, hola, soy libertaria. Y yo me decía libertaria por la escuela de Tom Palmer, de David Bowie, que en paz descanse. Porque ser libertario, a como yo lo entendí estudiando en el Keito en Estados Unidos, era una persona que a rajatabla defendía la libertad individual y la libertad económica. Y cuando yo volvía a los círculos de canapé de la Marroquín y me empezaron a invitar al Free Market Roadshow y al Austrian Economic Center y a conocer a Agustín Echevarne, hicimos los videos de Libertad y Progreso y conocí a Axel, ellos solitos te decían, yo no soy libertario, esa gente es muy extrema, yo soy liberal clásico. Y liberal clásico era como el nombre y apellido que te podías dar para decir que no defendías todas las libertades de manera absoluta. Porque en ese momento la palabra libertarian era muy poco conocida en Latinoamérica y lo que representaba en Estados Unidos, en think tanks como el Keito, era le vamos a poner palo a los republicanos y a los demócratas a rajatabla. Y era tanto contra la administración Bush como contra la administración Obama. Y a mí esa objetividad me gustó muchísimo. Fue hasta años después que empiezo a entender las diferencias entre objetivismo y libertarianismo, y ahí están las series que hice yo con Jaron Brook y con Harry Binswanger, explorando el objetivismo y preguntándoles por qué no podemos solo libertarios y objetivistas como que coincidir. Y era por lo que tú también estás diciendo en tu disertación, porque los objetivistas siempre supieron que los libertarios no tenían buenas bases filosóficas y siempre se dejaban prostituir por los conservadores. Básicamente es eso. Y por eso para los liberales y los libertarios, los objetivistas son estos sectarios, súper extremistas, pero que hello, también se prostituyeron y le entregaron a Javier Milei el Atlas, ¿verdad? Y por yo salir a decir, creo que Arran no estaría de acuerdo con esto, María Martí me funó. Cuando por años yo trabajé con ella y no trabajé con Atlas Society, porque entre esas dos organizaciones se peleaban por quién era el más objetivista. Entonces, yo estoy súper de acuerdo contigo en eso. Ahora, que a mí Axel Kaiser o Javier Milei me hayan usado, puta, yo creo que fue al revés. Y no porque yo los haya usado a ellos, sino porque yo siempre fui esa piedra en el zapato que nunca pudieron controlar, ¿sabes? Y hasta el día de hoy, lo mejor que a mí me pudo pasar es ese debate con Agustín Laje para que me sacaran de ese huacal, porque ahí fue donde quedó esa gran diferenciación. Entonces, yo creo que lejos de yo haberles sido útil, siempre les fui un estorbo, porque nunca caí en las incongruencias que ellos sí cayeron de decir, es que estas libertades sí, pero estas libertades no. Y hasta la fecha sigo siendo incómoda. Y de Ricardo Salinas Pliego, que es un ser humano como todos, al menos te puedo decir una cosa, es el único que ha tenido los pantalones de tuitearle a Trump que los aranceles son una hipocresía y le ha dicho de narcisista para arriba. Eso yo no lo veo en otros empresarios latinoamericanos, pues.
que se están dejando, hacen estas marometas y los mileístas trompistas son los peores, porque por un lado te dicen que Milei es el héroe del libre mercado, pero cuando Trump empieza a hacer cosas en contra del mercado libre, se ponen a defenderlo y es como, ¿cómo puedes defender el proteccionismo de Trump a la vez que decís que sos libertario? O sea, no lo termino de entender. Y yo trabajo en la Universidad de la Libertad y trabajo para el centro porque a mí no me dejan ser quien soy yo. Y se lo he dicho también a Antonella Martí muchas veces. Yo no creo que la gente tenía una agenda súper escondida de cómo hacer las cosas. Se querían quitar al chavismo de encima. Y lo que fuera que en ese momento tuviera la fama o la atención para hacer ruido, con eso se iban a ir. Y por eso yo les fui tan útil al principio, porque la gente me volteó a ver. Pero después era de, ¿será que puedes decir que no digas tanto que sos atea y no hables tanto de la legalización de drogas y de las fronteras libres y del aborto? Y yo era como, no, yo voy a hablar de lo que yo quiera. Y muchos de esos liberales fueron los que me dijeron, no escribas cómo hablar con un conservador. Y el libro empieza diciendo, no escribas ese libro. Y lo escribí de todas maneras, porque yo siempre les fui incómoda. Entonces, creo que si me hubieran querido usar para sus fines, me les quedé corta y ahora les soy una piedra en el zapato molesta, que además se empecinan en decir, no vales nada, no sos nada, tu carrera se acabó. Y digo, ¿y si mi carrera se acabó, por qué? Porque es el acoso diario y constante, a pesar que los que ahora son dueños de los algoritmos son ellos. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que prestar atención. Ahora, que la palabra libertario se puede volver nada, que es la teoría de José Venegas, por supuesto que sí. La esvástica védica, que durante milenios significó transformación, iluminación, unidad en todo el sistema védico de conocimiento y del cual Siddhartha Gautama también se inspiró, en cuestión de 10 años, Adolfo Hitler le dio un significado que la cambió para siempre. Entonces, si eso le pudo pasar a la esvástica védica, por supuesto que le puede pasar a la palabra libertario. Y ahí es donde tal vez la palabra objetivista hubiera podido tener un significado de más peso. Pero aún así, te digo, nadie, nada es perfecto, porque la mismísima Ayn Rand, creadora del objetivismo, que es esta filosofía del hombre fuerte que se ama a sí mismo y que es un fin en sí mismo, cuando publicó La Rebelión de Atlas, y La Rebelión de Atlas no vino a ser el manual de los empresarios para rebelarse en contra de los gobiernos corruptos, la misma Ayn Rand cayó en una depresión de 2 años donde no salió de su casa. No salió de su casa. Y la que la fue a rescatar de esa depresión fue su amante. Amante del cual las organizaciones no quieren hablar, como que el tipo no hubiera existido y fue parte fundamental de la vida de ella durante 30 años. Entonces, donde haces tú esa autocrítica y donde dices hay que observar lo que el movimiento hizo y dejó de hacer, yo lo único que te puedo decir es que yo me siento muy satisfecha de cómo yo he manejado mi propia carrera, de cómo hice mi propia candidatura presidencial para decir esto es en lo que yo propongo, lo que yo creo, porque no me puedo responsabilizar por nadie más. Yo no te podría explicar por qué hay libertarios defendiendo a Israel. Me parece o sea, porque si se supone que los libertarios somos minarquistas y no estamos obsesionados con la nación-estado, ¿por qué si nos vamos a obsesionar con unas naciones-estado y con otras no? No me lo explico. Como tampoco entiendo cómo hay gente que es anarcocapitalista, pero quiere criminalizar el aborto. Entonces, ¿cómo es la cosa? Somos anarcocapitalistas, pero va a haber una policía privada que va a ir a criminalizar a las mujeres por abortar. ¿Cómo funciona eso? ¿Me entendés? Veo tantas incongruencias, pero tantas incongruencias, que lo único que la gente que me odia o me sigue siempre me dice es, puta, la verdad es que cuando yo analizo tu carrera, tú sí has mantenido una congruencia eh, constante.
porque yo nunca empecé diciendo una cosa y terminé haciendo otra. Simplemente a lo largo de mi carrera me he ido alejando y he ido siendo bien frontal con las cosas que no voy a defender. Y eso le ha incomodado a quienes lo que buscan es ganar elecciones. Y se lo dije también a Antonella una vez. Antonella, no es que la gente quería a propósito a un Javier Milei. Mija, le dije, si tú hubieras llegado a ser la presidenta de Argentina, hoy muchos homofóbicos se callarían la boca y dirían, ay, Antonella, ay, es lo máximo, porque la gente se va detrás del poder. Entonces, la gente se va detrás de Milei porque Milei es el que ganó las elecciones. Y si Milei empieza con una agenda liberticida, la gente se la va a aplaudir. Pero si hubiera sido Antonella Martí la que llega a ser presidente de Argentina, con tal de estar en su esfera, se callan la boca su racismo y su homofobia y para darle la razón a ella. Te lo digo porque yo lo viví. Y cuando yo le fui útil a toda esa gente trataba de más o menos mesurarme y cuando se dieron cuenta que yo no me iba a mesurar, era como, bueno, ok. Y están muy felices y agradecidos de que hayan surgido otras figuras con las cuales se sienten más cómodas. Sí, por supuesto que sí, pero créeme que como liberales les está costando la parte de la congruencia, porque siempre más de alguien surge que les dice, ajá, ¿y cómo se come esto? ¿Cómo se come que sos trompista y mileísta y Trump está poniendo aranceles? ¿No? O cómo se come que Javier Milei decía que iba a respetar la libertad de todo el mundo, pero se va a Davos a hablar de la pedofilia, no de los sacerdotes católicos y de los hombres heterosexuales, que es la mayor que hay en el mundo, no, sino la de tratar de meter todo eso en un solo cajón en nombre de la libertad, no les va a surgir. Y yo que estaba en contacto con libertarios gringos, como Matt Kibbe de Free the People, con John Stossel, se los digo, la buena noticia de que Javier Milei se volvió un fenómeno mundial es que ustedes, como libertarios gringos, les va a tocar ahora defender el término, porque nosotros en Latinoamérica ya lo perdimos. Ya aquí ya significa otra cosa. Y yo me sigo llamando libertaria por eso, porque yo voy a ser congruente con el término y con lo que yo sé que es, y que además me han quedado cortos, tanto el objetivismo como el libertarianismo. Yo ya he mutado a filosofía védica, yo medito, creo que la manera budista de ver la vida, donde el blanco y el negro son parte de una misma cosa, me ha hecho crecer como ser humano y ya no me siento con esa arrogancia egoica del occidental, de yo voy a venir a salvar a los demás. Sálvate a ti mismo. Si no puedes ni salvarte a ti mismo, ¿qué vas a venir a salvar a los demás? Y eso también veo mucho en el movimiento libertario, o sea, esta arrogancia de yo voy a venir y tengo que, no, tú no tienes que hacer un carajo, tú tienes que enfocarte en ti, en ser un ser humano feliz, porque también se ha vuelto esto un movimiento de personas tan amargadas, tan vacías, tan enojadas, que todas sus frustraciones las las someten a lo que está pasando en los países en lugar de ver sus propias vidas. Por eso a mí cuando la gente me dice, no, es que tú has de estar llorando porque ganó Trump. No, gracias al cielo como liberal, no deposito mi vida en si un presidente gana u otro pierde, porque no debería de ser así. Yo misma vengo de gente que se fue de su país de origen cuando se dio cuenta que iba a ser irrescatable. Yo no le tengo esa lealtad a una nación-estado. Y eso sí lo estoy viendo con muchos liberales que están perdiendo la vida y se están despellejando por defender personajes a quienes ustedes ni siquiera le importan. Y se los digo yo, que por un momento le fui importante al movimiento y en el momento que no le fui, si yo no hubiera tenido mi comunidad y mis bases sólidas de lo que es mi vida, estaría también muy decepcionada. Pero a mí no me importa. No me importa si hoy está de moda ser de derecha conservadora, nacionalista y radical, y como antes no me importó que estuviera de moda ser chavista. Es uno el que tiene que estar bien claro como individuo dónde está uno parado, para que cuando pase lo que pase en el mundo, uno sepa dónde quiere estar. Y sí entiendo que en eso, en esos vaivenes,
hemos perdido y vamos a seguir perdiendo mucha gente y se va a perder el término y todo puede cambiar. Eso sí. Muy interesante. Se me escucha ahí más fuerte, ¿no? Sí, ahora se escucha bien. No, es muy interesante el debate con respecto al libertarianismo y con respecto a eso de perder el término en Latinoamérica. La verdad que es un planteo. Yo, antes de pasar acá con Obsidiana y con Naye, que también estaba, recién subió, te quiero preguntar, obviamente, Gloria, avísame con el tema tiempos, así vemos cómo estamos de tiempo y no demandarte mucho tiempo. No, si quieres que hablen ellas dos y ya concluimos. Dale, ¿Ah? dale. Bueno, Obsidiana y después Aye. Bueno, Gloria, yo quería preguntarte cómo es el fanatismo que hay con respecto a los libertarios, si eso es como muy dañino, digamos, porque básicamente cuando vos decís algo, ellos enseguida te atacan insultándote, y toda esa parte de odio que están manejando por las redes. Y esto que vos decías del algoritmo, la verdad que vi varios TikTokers que también decían que cuando vos decís algo en contra del gobierno, automáticamente te censuran. O ya tus videos ya no llegan como llegaban antes. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pensás de los fanáticos y puede hacer mucho daño a la política y al país? Y si pensás que Milei se va a quedar por mucho tiempo, si esto continúa así, o pensás que es algo transitorio. Eso sería. No sé si quieres dar la palabra o le contesto. Mira, yo la verdad que algo que siempre me ha servido mucho es entender que el odio reside en quien odia, no en el objeto de su odio. Y si algo tengo que agradecerle a las personas que me atacan, es que me han hecho más fuerte. Y que te ataquen de ambos bandos con la misma hazaña, mejor, porque eso es lo que me ha hecho entender que mi trabajo y mi labor es con la congruencia. Si en este momento de mi vida me atacaran solo los de izquierda y yo hubiera decidido, para no recibir odio, hablar bien de Trump y hablar bien de Milei y decir que sí, Laje tenía toda la razón en la manera que me trató, Dios mío, creo que en 10 años, no sé, me da una depresión terrible, ¿sabes? Em, pero el hecho de que te ataquen con tanta hazaña de los dos bandos te hace saber que lo que estás haciendo está bien, ¿sabes? Y yo me baso mucho en Hayek, y me baso mucho en Hayek y en lo que él hizo hace 100 años, cuando escribió Camino a la servidumbre en las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Ahorita los extremos es lo que paga, y los extremos y la polarización y el odio y el fanatismo. Yo misma me acuerdo que cuando yo empecé mis giras, sobre todo Argentina, que es un país que dogmatiza y gusta mucho de los fanatismos, sean en el fútbol con Messi, o sea con el Papa, o con Maradona, o ahora con Milei. Yo me acuerdo que yo llegaba a Argentina y me decían, sos una diosa, qué increíble, y como esta cosa de que te enaltecen, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso. Yo les decía como no, precisamente les vengo a hablar aquí del peligro que son los populismos, no para que me endiosen a mí, sino para que lo entiendan. Y el liberalismo para mí es eso, es el enaltecer a cada uno de los individuos, no una masa enalteciendo solo a uno. ¿Qué puede pasar con el fenómeno Milei? La verdad es que pueden pasar muchas cosas. Bukele ya cambió la constitución para quedarse en el poder. Trump va por las mismas. Podemos ver exactamente el mismo fenómeno que vimos con el socialismo del siglo XXI, lo podemos ver con estas personas, sí, y más porque tienen un público que las apoya. Entonces, te diría que sí, los extremismos siempre quieren quedarse en el poder
¿no? Entonces, podemos ver eso y por lo que escucho de ustedes, em, es lo mismo que escucho de los cubanos y lo que le escuchaba a Carlos Alberto Montaner de Fidel Castro. Es curioso porque cuando Fidel llegó al poder en Cuba, lo hizo gracias a gente como Camilo Cienfuegos o Ernesto Guevara y muchísimos más, Humberto Matos, y esos fueron los primeritos que Castro traicionó. Y iba traicionando a todos los que le iban diciendo, oiga, comandante, esto no está bien. Y se van quedando como un pequeño círculo de solo la gente que les dice que sí. Lo mismo, por lo que escucho de ustedes, está pasando con Milei. Utilizó a los libertarios, a los que tenían más congruencia, más racionalidad, y fue los primeros que traicionó para quedarse solo a la gente que le dice que todo lo que hace es perfecto. Y cuando Gloria, alguien solo se rodea de eso, pues en sí, el dime. caso de Argentina nunca existieron los libertarios. Eso te lo informo. O sea, sí fue un fenómeno con ustedes, con los influencers liberales, que yo lo vi siempre como una estrategia, porque ya que la palabra liberalismo estaba estigmatizada por el tema del neoliberalismo de la década de los 90 y todo, entonces la palabra libertario era algo nuevo. Pero en el caso de Mm, Argentina, en la última década kirchnerista, más el gobierno de Cambiemos, que fue etapa 2015-2019, más el gobierno de Alberto Fernández, en la Argentina nunca existió el verdadero libertarismo, ni siquiera nada parecido al Partido Libertario de Estados Unidos. O sea, son todos kirchneristas, macristas, de distintas vertientes o corrientes que se disfrazaron de libertarios, se pusieron el amarillo y el negro, empezaron a flamear la bandera de la serpiente de cascabel y le hicieron creer al 48%, 50% de la población que hizo presidente a Milei que eran libertarios. Pero en realidad el fenómeno libertario no existía más allá de algún debate que tuviste vos con Kaiser cuando los invitaron a Intratables, que era la cloaca de donde salieron todos estos sujetos denominados paleolibertarios. claro. No, y eso hace mucho sentido, porque ponerle en Estados Unidos, donde el movimiento libertario es más grande, cuando Trump llegó, lo abucharon. Lo abucharon porque sí hay libertarios que sí se toman en serio lo que el término significa, a pesar que hay otros que dijeron, no, tenemos que aliarnos a Trump, porque divisiones siempre hay, pero siempre que tengas una, ¿cómo se dice? Como una columna dura que sí cree en los principios, vas a tener rechazo. Y ese es el rechazo que pues no sé de dónde va a venir hacia Javier Milei, porque si los mismos kirchneristas mutaron a ser mileístas, es lo mismo que aquí en México con Morena. Morena está plagado de gente del PRI y del PAN, que les dicen el PRIAN, pero no hay nadie que defienda la libertad. Por eso un Eduardo Verástegui es tan viable y este tipo de personas, pero sí me hace sentido. Yo te lo digo por las personas individuales que yo conocí en su momento, como Belén Martí, como Cecilia Olive, de los del Partido Liberal Libertario que habían hecho en el 2008, que por lo que yo veía al menos sí tenían mucho conocimiento de las ideas a nivel internacional, pero nadie de ellos estuvo con mi ley. O sea, ellos se quedaron al margen. Y luego, pues, he visto también Iván Carrino, que también ha seguido intentando como ser objetivo en lo poco que lo he escuchado. Pero, pero sí puedes llevar mucha razón en lo que dices, que ninguna de las organizaciones argentinas realmente fueron libertarias. O sea, que eso no existía como una alternativa. Entonces, el fanatismo, ¿vos pensás que viene del peronismo, más bien, más que de la libertad? Pues yo sí te diría que eso es previo a como yo lo he vivido, es previo a mi ley, y es una cosa muy argentina. Lo ves con Messi, lo ves con el Papa, lo ves con si Gardel es o no es argentino, o sea, como ese fanatismo puede que sí que haya empezado desde Perón. No sé si es previo a Perón tampoco en Argentina No, el chauvinismo argentino y nacionalismo argentino surge con Félix Uriburu y de ahí para Ujú. abajo. Sí, y lo ves ahora también con el AI, o sea, hay imágenes de Jesucristo abrazando a Chávez y a Simón Bolívar en los libros de primaria de Venezuela, ¿no? Y cuando yo me iba por todo el continente enseñando eso en mis conferencias,
la gente ponía el grito en el cielo. Ahora estoy viendo imágenes hechas en AI donde Milei y Donald Trump son abrazados por Jesucristo y la gente no dice nada. Y es como, no, brother, o sea, es lo mismo. Pero, no, es que cuando Jesucristo abraza al que a mí sí me cae bien, entonces ahí es donde te das cuenta que la gente no es que no quiera dictadores, quiere a los dictadores que ellos quieren tener. Eso es muy diferente a abrazar la libertad. Si a mí me llegaran imágenes de fans míos poniéndome con Jesucristo y la Virgen María, yo sí saldría públicamente a decir, esto no es correcto. No vendría y lo retuitearía, pero es que a mí no me interesa eso. Entonces ahí es donde la gente te dice, pues es que si no te interesa eso, nunca vas a ganar elecciones. Bueno, entonces no las gano, porque esa es la diferencia. O sea, la gente que quiere el poder por el poder en sí, no necesariamente va a hacer que la libertad avance. Pero bueno, vamos a darle la palabra a la última persona que va. Sí. Dale. Bueno, primero, muchas gracias por darme la palabra. Un pequeño comentario de lo que estaban hablando antes de la pregunta. En Argentina ya desde la época de unitarios y federales siempre hubo una grieta, ¿no? O sea, este país está construido justamente sobre una grieta, me parece, y ahí es donde entran fácilmente los personalismos como el mileísmo, ¿no? Pero te quería preguntar, Gloria, hay algo muy curioso que viene pasando acá en Argentina que tiene que ver con el discurso conservador, ¿no? Esta cosa de Dios, patria y familia, donde tenés a un montón de personas del gobierno, te diría casi todas, que vienen y te dicen que hay que repopular la tierra, que bajó la natalidad, ¿no? Bueno, la zaraza de siempre, pero ellos hablan de eso, ¿no? Hablan de la patria, hablan de la familia, pero se la pasan queriendo venderle el país en pedacitos a Estados Unidos, o te hablan de los valores de la familia y con mis hijos no, pero vos después ves los miembros del gobierno, ninguno está casado, ninguno tiene hijos. ¿Cómo se maneja esa disyuntiva de que te quieren venir a decir a vos que hay que casarse y tener hijos, pero ninguno de ellos sigue, ¿no? Esa idea de familia que tanto quieren obligar a los demás a tener? Sí, es lo mismo que Hitler, ¿no? Él quería una raza de rubios, ojos blancos, y él no era ni rubio ni ojos, ni ojos claros, perdón, ojos blancos. Es bien irónico, es de verdad, es 1984 y George Orwell, o sea, te están diciendo una cosa y hacen otra, y luego cuando tú ves con tus propios ojos las cosas, te dicen, no, 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 es que eso no es así. Y yo creo que es porque lo permitimos. La sociedad es la que permite las incongruencias. La sociedad es la que permite que gente que no está casada, que no tiene hijos, te venga a hablar a ti de la familia tradicional. Cuando la familia, a ver, la familia no tiene nada de malo, la familia es una gran institución, pero la familia viene en muchísimos tipos y formas. No solo es papá y mamá heterosexuales, hay muchísimos tipos de familia. Entonces, la manera en como yo encuentro defender eso es, vamos a tener familias, claro que sí, pero las de todos los tipos. Y si a mí no me da la gana parir, yo no voy a parir. Y si quiero adoptar, voy a adoptar. Y si quiero familias de lesbianas, precisamente porque ya no hay niños en el mundo, pues las vamos a tener. Esa es como la manera en que podés abordar esa incongruencia. Y la verdad es que estamos viviendo en un mundo de muchas incongruencias, donde vemos una cosa y hacen otra, y eso se está premiando. Entonces, te hablan, como tú decís, sí, de la patria y de Dios y de la libertad, y ahí es donde yo te digo, yo dejé de serles útil por eso, porque pues yo, pues no, yo soy atea. Y no atea porque niego que haya, no, yo no sé qué pasa después de la muerte. Y precisamente porque no sé qué pasa después de la muerte, no voy a venir a decirle a la gente, este es el Dios, esto es en lo que tienes que creer, que es la arrogancia con la que esta gente se presenta. Y el liberalismo se trataba de eso, de dudar, de cuestionar, de precisamente como no todos tenemos toda la información, porque hay un orden espontáneo
y la información es dispersa, pues de que cada quien pueda llegar a sus propias conclusiones y pueda tener su libertad. Entonces, yo tengo esperanza que Argentina es un país lo suficientemente fuerte como para no retroceder. No me imagino que Javier Milei, con Agustín Laje y toda esta gente y Nicolás Márquez sean capaces de, por ejemplo, retroceder en temas de matrimonio igualitario o de aborto. Pero si eso llegara a pasar, yo creo que la única alternativa que les queda es el mercado libre y decirles, bueno, ok, si el aborto ya no va a ser subsidiado con impuestos, pero va a seguir siendo legal a través del mercado libre. Y si el Estado ya no va a reconocer a las parejas del mismo género y sexo, pues entonces tampoco va a tener ninguna validez el matrimonio heterosexual, porque o somos todos o no es ninguno, ¿no? Y tratar de regresar a través de la libertad de mercado de esas cosas que ellos traten de impedir. Ese, digamos, sería mi consejo, pero sí es chistoso y es ridículo cómo estamos permitiendo, y no solo es a nivel Argentina, lo que yo decía al principio, Elon Musk, ninguno de sus hijos le habla, ya, ninguno. De los creo que 6 hijos que tiene. El tipo ha estado casado 3 veces, ha sido adúltero y Donald Trump ni digamos. Y estos son los hombres que nos van a venir a hablar de moral. Y no es que ellos van a llegar tan lejos, y eso siempre yo lo he dicho, sea con el chavismo, sea con lo que sea. Los dictadores llegan tan lejos como la población se los permita. Ni hablar de que Trump es un violador, ¿no? Y habla de Exacto. moral. Exactamente. O sea, sí, porque si vamos a hablar de violadores y de pedófilos, ¿por qué no empezamos por la propia Iglesia Católica? Porque como yo puse en un tuit hace poco, al menos los grupos de pedofilia de gente como Epstein o como Puff Daddy no duran ni 3 décadas en ser descubiertos. La Iglesia Católica lleva siglos encubriendo la pedofilia. Entonces, si de verdad queremos acabar con la pedofilia, acabémosla en los lugares donde más la preservan, porque de lo otro nos estamos encargando. Entonces, es eso, y hablar de que sí, o sea, la heterosexualidad vista como algo súper moral. Los mayores abusos infantiles ocurren en hombres heterosexuales, a niñas también. Entonces, si vamos a querer erradicar los temas, hay que erradicarlos de raíz. Y yo creo que ahí la poca gente que queda con congruencia es la que es la clave. Y no tanto un movimiento que, como decían ya por ahí, libertarios nunca hubo en Argentina. Usaron la palabra porque les convino. Sí, te creo con eso porque ha pasado en muchos Estaban lugares. cansados de los Se radicales. prendieron de una tendencia, no la palabra, la tendencia que venía por Latinoamérica, donde sí me ha tocado conocer chicos en espacios, incluso cuando yo militaba el macrismo y todo eso, una de las estrategias de Patricia Bullrich era justamente acercarse a todos los sectores de estos centennials que de la noche a la mañana empezaron a saber el significado de la bandera de la serpiente de cascabel, que era propio de la Revolución Norteamericana, o sea que ni siquiera los mismos estadounidenses se acordaban de esa bandera. Creo que fue una tendencia de la cual la casta argentina, que es de mayoría, digamos, peronista y radical, porque son las dos fuerzas políticas tradicionales de la Argentina, se prendieron de esa tendencia y bueno, crearon su propio híbrido que era Milei, que es un personaje salido de la televisión. Sí, eso te hace mucho sentido. Pero lo que yo también haría, si estuviera en su lugar, y es lo que he tratado de hacer, es acercarme a los libertarios gringos y que empiecen los libertarios gringos, sobre todo ahora que Trump se va a volver muchísimo más proteccionista, y hacerles ver que ese Milei que ellos están endiosando dista mucho también de los principios libertarios. Eso es lo único positivo que yo veo, de que mientras más Milei se vuelva un fenómeno mundial, más difícil va a ser para él mantener la farsa.
porque ahí sí va a venir el movimiento libertario internacional, que ese sí ha sobrevivido muchísimas, no sé, tomas o secuestros, a tratar de decir las cosas como son. Pero de nuevo, estamos también ante un panorama que nunca antes habíamos tenido. Las redes sociales dejando de ser libres, eso apenas y hasta ahorita está empezando, ¿no? Y sí que es verdad que ahorita, si tú quieres figurar en las redes, tienes que ser pro Trump, pro Milley, pro Elon Musk, porque eso es lo que va a generar. Y ni siquiera nos lo están escondiendo, pues ya Zuckerberg y TikTok lo dijeron abiertamente, no digamos esta plataforma. O sea, probablemente si el Twitter Space lo hubiéramos titulado Milei es el enviado de Dios para salvarnos, en vez de que aquí seamos 128 personas, estaríamos siendo un par de miles, ¿no? Podrían intentarlo, podrían empezar a ponerle a los espacios títulos que, que sean así para ver si el algoritmo realmente lo muestra a más gente. Pero bueno, chicos, ha sido un gusto platicar con ustedes. Un gusto, Gloria, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, igual más allá de eso del público, creo que hubo picos de 400, 500, hubo bastante, así que gracias por la charla. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Vamos. Yo tengo que cerrar, perdonen, pero no sé si después otro quiere abrir para hacer el post-debate, pero bueno, si no, vos, Politi, ¿cómo lo viste? Que sos el que te quedaste acá, nos quedamos solos. No, yo conforme con la respuesta de Gloria Álvarez, era algo que como que la tenía, viste, en la punta de la lengua y nunca se lo había podido decir en un espacio. Siempre la crítica la hice a través de sus seguidores. Por ejemplo, yo conocí a un grupo que son muy seguidores de ella, se hacen llamar el Partido Libertario de México, que están conectados con toda esta cuestión de la fundación de Salinas Pliego y todo eso. Y una de las críticas que le hacía a una de las chicas, que es la que incluso me hizo participar de sus grupos y todo, o sea, todo bien con la intención que tienen ellos de salvar México, o sea, por eso digo, a veces vos tenés como libertario, como antisistema o como cualquier ideología que quieras abrazar, tenés la opción de hacer política, activismo por tu país y te involucras en la política de tu país. Pero a veces la política de tu país está tan envenenada y tóxica por todas las empresas, corporaciones o por el mismísimo status quo de tu respectivo país, que vos crees que estás en el bando del bien cuando en realidad solo estás en la otra cara de la moneda. Es como acá en Argentina cuando le hicieron creer que apareció un outsider que iba en contra de la casta cuando en realidad era un invento de la propia casta argentina. Entonces, hace unas horas atrás vi publicaciones de gente y se me escapó ese tema del tema de Anonymous. Hay un documental que se llama La Red Antisocial que la hicieron, yo creo, gente del colectivo Anonymous para limpiar su nombre y demostrar la diferencia de cómo surgió el foro 4chan, que era un movimiento otaku de niños o de adolescentes introvertidos, neurodivergentes, si querés, ni siquiera eso, millennials y alguno que otro centennials, y cómo se convirtió el foro 4chan o 4chan en una secta de la alt-right, utilizada por el Partido Republicano de Estados Unidos y por los tentáculos rusos a través del Partido Libertario y de todas las ideas libertarias. Entonces, por eso digo, no es la economía. ¿Viste cuando Clinton decía, ¿es la economía estúpido? No. En este siglo XXI no es la economía, es la geopolítica estúpida. O sea, es la geopolítica, porque si vos entendieras la geopolítica, entendés quiénes son los verdaderos patrones y financistas de la alt-right a nivel internacional, y ahí te das cuenta por qué tienen tanto en común con las izquierdas ultrachavistas de Latinoamérica, porque al fin y al cabo los extremos siempre sirvieron a Moscú y a China, tan simple como eso. Había que subvertir desde adentro y desmembrar el sistema y el status quo norteamericano, que era el garante del atlantismo a nivel internacional y del mundo globalizado.
Claro, bueno, pero también por lo que dijo Gloria, vamos a ser poquitos y siempre vamos a tener pocos oyentes por ahora. Así que es lo que nos espera por ahora, más allá de hablar, de discutir, de debatir, de decir las cosas, bueno, no tomar una posición de extrema a pesar de que es tentador, ¿no? Lo decía de una manera, es tentador agarrar para alguno de los dos lados y es más cómodo, una posición cómoda, parece, ¿no? Pero bueno, coincido con lo de la geopolítica que decís que tiene mucha más importancia que la economía. Pero bueno, tengo que cerrar, discúlpenme todos, pero tengo que irme ya. Así que bueno, nada, cierro. Te agradezco por el Gran charla. espacio. No, hasta luego.